Buen día, hermanos. Bienvenidos a esta materia, Epístolas Universales. Mi nombre es Javier Méndez y yo seré su maestro asesor en este periodo de tiempo que vamos a estar estudiando esta materia. Espero hacerla interesante, espero poderles compartir explícitamente y entendible, de una forma entendible, lo que los escritores tratan de decirnos. Estoy muy contento porque pues estás aquí queriendo y deseando aprender más de la palabra de Dios, y te doy un saludo en nombre de VE, Universidad Vida de Éxito, y estamos muy contentos de que seas parte de esta escuela. Bien, pues quisiera empezar a hablar una introducción acerca de la materia, algo breve, algo que pueda edificarnos, y para eso quisiera yo empezar a hablar acerca de la Biblia. Sabemos qué es la Biblia, sabemos que la Biblia es un libro de 66 libros, de 66 tomos, y en cada uno de esos libros nosotros encontramos la revelación de Dios acerca de la humanidad, donde encontramos su carácter, sus atributos, sus propósitos. Y sabemos que la Biblia tiene estos 66 libros que fueron escritos aproximadamente por más de 40 autores diferentes a lo largo de un periodo de 1500 o 1600 años en 3 continentes diferentes. Ahora, dentro de la Biblia nosotros encontramos, por así decirlo, secciones que hemos hecho o se han hecho con el fin de entender mejor la revelación en las Escrituras. ¿Sí? Tenemos en la Biblia, no solamente tenemos que la Biblia es exactamente, todo es de carácter doctrinal, ¿sí? Hay libros que son históricos, que nos muestran la historia de Israel, que nos muestran la historia de Jesús. Hay libros que son poéticos, en los cuales quizá no nos demuestran precisamente una historia del pueblo de Israel, pero sí nos narran la forma en cómo hay una relación de un hombre con una mujer, como es el libro de Cantares. Hay libros también, aparte de los poéticos, históricos, están los evangelios. Y en esas divisiones que nosotros hemos hecho, los estudiosos han hecho para poder hacer más, de una forma más precisa y sistemática el estudio de la Biblia, encontramos las epístolas, ¿sí? ¿Qué es una epístola? ¿Sí? Una epístola es una carta que será publicada y leída por algún individuo o un grupo de personas. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a las Escrituras es muy fácil que nosotros encontremos este término de epístolas de Pablo o epístola de Pedro, epístola de Santiago. ¿Por qué? Porque eran cartas que los escritores enviaban a las congregaciones en ese tiempo. Nosotros hoy tenemos la facilidad de hacer cultos y de poder transmitir en vivo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram. Podemos transmitir en vivo un servicio de escuela dominical, de una campaña o un culto de domingo. Podemos transmitirlo vía internet y nuestro alcance puede ser más, ¿no?, en este sentido. Y tenemos un aparatito que nos ayuda o a veces nos distrae, que es muy importante a la hora de transmitir el mensaje, y es el celular. Pues en los tiempos antiguos no había algo como celular, ni siquiera había teléfono. Entonces la forma en la que las personas se comunicaban era a través de cartas. A través de cartas se enviaba un mensaje. A veces la carta podía durar una semana de viaje, a veces duraba 15 días, a veces duraba un mes, a veces posiblemente no llegaba, porque el sistema de transporte era llevar las cartas a su lugar, y de esa forma se podía transmitir lo que la persona estaba escribiendo. Y es por eso que nosotros encontramos en la Biblia diferentes cartas escritas por Pablo, escritas por los apóstoles, y no voy a hablar de las epístolas de Pablo, pero estoy haciendo referencia a eso. ¿Por qué? Porque se escribieron cartas a las diferentes iglesias que estaban ahí. Ahora, en ese tiempo tampoco había una Biblia como la que tenemos nosotros. No había una Biblia de 66 libros.
había personas, por ejemplo los judíos, que tenían la Septuaginta. La Septuaginta es esta colección de los libros del Antiguo Testamento, la primera traducción del hebreo al griego, y muchas personas tenían la Septuaginta porque era una recopilación de los libros judíos, de los libros sagrados. Lo que pasaba, era que era del Antiguo Testamento. Entonces, tras la venida de Jesús, era necesario escribir un Nuevo Testamento. Y bueno, los judíos tenían la Septuaginta, pero los cristianos no tenían exactamente una Biblia. Tenían que llevar cartas, tenían que mandar los evangelios, tenían que escribir los evangelios, tenía que haber un copista, tenía que haber una persona que copiara los textos del Nuevo Testamento. Y entonces cuando una epístola o una carta llegaba a una ciudad o a la iglesia o alguna iglesia, muchas personas en ese tiempo, los hermanos en ese tiempo, se encargaban de registrar ya sea los evangelios o los escritos de los apóstoles, los registraban para que después ellos se quedaran con una copia, y entonces esa misma carta se la mandaban a otra carta. En esas cartas nosotros encontramos un sentido doctrinal que es importante. Por eso Pablo le escribe a los Corintios. Estoy hablando mucho de Pablo, ¿verdad? Y estas epístolas universales. Pero quiero que veamos estos ejemplos, porque Pablo le dice a los Corintios: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Por qué dijo eso? Precisamente porque los cristianos en ese tiempo no sabían cómo conducirse. No sabían muchas veces cómo es ser cristiano, ¿sí? Entonces las epístolas llegaron como esa forma y método para instruir a los creyentes. Ahora, era necesario que el Nuevo Testamento se registrara. Era necesario, Jesús había venido, el Espíritu Santo había descendido, y era necesario que alguien nos recordara las cosas que habían sucedido y que estaban por suceder. Es interesante que tengamos estas cartas. Es interesante porque la influencia cristiana en ese tiempo fue tan asombrosa que por parte del Nuevo Testamento tenemos una evidencia de que hubo más de 5,000 copias que se estuvieron distribuyendo del Nuevo Testamento en los tiempos bíblicos, cartas de los evangelios, cartas de los apóstoles, hablando acerca de Jesús. 5,000 copias se han encontrado, si no es que más. Entonces, cuando observamos esto, nos damos cuenta que el cristianismo fue la religión que más influyó en su tiempo, pues obviamente era la que venía de parte de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en estas epístolas universales? ¿Sí? Las epístolas universales son la carta de Santiago, son las 2 cartas de Pedro, la de Judas y las 3 de Juan, ¿sí? Escuchemos esto. Estas cartas no fueron dirigidas a una persona o iglesia en particular. Su objetivo era más bien servir de ayuda a un conjunto más amplio de congregaciones diseminadas en varios lugares, no solamente en una persona individual, como es el apóstol Pablo hablándole a una persona. Pedro le escribe a todos los que están esparcidos, ¿no? Dice Pedro que todos los que están esparcidos, porque hubo un tiempo en que fue conocido como la diáspora, en que los judíos se esparcieron por todas las naciones. Entonces Pedro, me imagino que le escribe a los cristianos que fueron y pertenecieron a esta diáspora. Se conoce como cuando salieron de Israel y se ubicaron en diversas naciones, ¿sí? Ahora, dice aquí que el contenido de estas cartas, al igual que el caso del libro de Apocalipsis, no solo sirvió para afianzar la doctrina cristiana, sino que fue además una fuente de consuelo para la iglesia perseguida, ¿sí? En estas epístolas normalmente encontramos 3 temas principales, ¿sí? Que es la fe, la esperanza y
el amor, ¿sí? Hay 3 temas principales y Santiago nos habla acerca de la fe, cuando nos habla acerca de poner nuestra fe, que añadirle a nuestra fe las obras, porque no es lo mismo decir yo tengo fe pero no hago lo que creo, ¿no? Y Santiago es muy duro y muy rígido a la hora de ser cristiano. No es que sea duro y rígido, sino que es radical. A la hora de ser cristiano, él dice, vas a ser cristiano, si crees en la palabra, tienes que vivir de acuerdo a la palabra. En la mañana, en mi devocional, el día de hoy, estaba leyendo precisamente esta parte donde Santiago les explica a los creyentes, no sean solamente oidores de la palabra, sino que practiquen lo que ustedes escuchan y lo que ustedes aprenden. Por otra parte, el apóstol Pedro nos habla de la esperanza o la dinámica de la esperanza, de tener una paciencia en el recibir de parte de Dios. Y por último, el apóstol Juan nos enseña y nos habla específicamente del amor. Dice esta parte de la lección, normalmente las epístolas generales reciben menos atención que las epístolas de Pablo, como les estaba diciendo hace rato, no todo acerca de Pablo, pero en realidad tanto Santiago, Pedro y Judas y el apóstol Juan en sus epístolas, Pedro también, tienen y nos muestran un carácter más íntimo en cuanto a nuestra relación con Dios y nuestra vida práctica, que es lo esencial para vivir la vida cristiana. Si no tenemos estos fundamentos, obviamente no vamos a saber cómo dirigirnos. Dice, sin embargo, son una parte importante de las Escrituras y contienen información para la vida cristiana. El carácter de estas cartas universales es parentético. Esto quiere decir que su intención principal no es promover el conocimiento intelectual, sino estimular hacia una conducta o estilo de vida. Esto quiere decir, hermanos, que tanto Santiago, Judas, Juan y Pedro, lo que son los escritores de las epístolas universales, se enfocaron en instruir cómo deberían vivir los cristianos en ese tiempo, ¿sí? Eso es para considerar, porque deberíamos nosotros tener más relación con la palabra, y si tenemos la intención de estudiar la palabra, tomemos en cuenta estos libros que son de carácter universal. Mejor dicho, estas epístolas que son universales, como lo describía uno de los padres de la iglesia, que era el obispo Eusebio en el siglo XIV. Él dijo, ¿no?, estas epístolas son universales, dando a entender que tenían un carácter explícito en la forma en cómo los cristianos deberían comportarse, ¿sí? Entonces, quiero ponerles una tarea. Nosotros a lo largo de este curso tenemos 8 semanas que son importantes. Entonces, hermanos, cada semana yo voy a necesitar, con esto me voy a dar cuenta si vieron o no el video. Entonces, con esto yo quiero que ustedes lean una epístola a la semana, empezando con Primera de Pedro. Permítanme, empezando con Santiago, ¿sí? Vamos a empezar con Santiago la primera semana, esta semana. Van a leerlo y van a hacer un resumen, una cuartilla de lo que entendieron de esa epístola, ¿sí? Está muy corta, la pueden leer en un día, menos de un día, ¿sí? Muy bien, hermanos, pues esta ha sido la clase de hoy y estoy muy contento de estar con ustedes. Espero que aprendamos y espero que podamos hacer un excelente equipo en este tiempo. Dios les bendiga, que se encuentren muy bien. Bendiciones.